¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a Pasos Perdidos. Hoy viernes estamos aquí cerrando la semana con algo muy importante. Hace minutos nada más acaba de difundir la oficina de prensa aquí de la Cámara de Diputados que se ha pedido la sesión especial para la semana próxima. Así que en instantes vamos a profundizar un poco en detalle sobre esa convocatoria y además repasar todo lo que pasó esta semana intensa. Se dio a conocer también fines de ayer, principio de esta mañana, el DNU que veta justamente la ley de ATNs que había aprobado la Cámara de Diputados hace 2 semanas atrás y empieza a tensionarse un poco la relación entre el Ejecutivo Nacional y los ejecutivos provinciales porque, recordemos, esta y otra más eran iniciativas impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Así que luego de las elecciones y la reconfiguración del gobierno de Javier Milei con mesas federales, mesas de debate de la provincia de Buenos Aires y también una nueva reestructuración dentro de la propia conformación del gobierno, plantean posibilidades para tender puentes con distintos sectores. Algunos reaccionan y otros son más reactivos. De eso conversaremos a lo largo del día de hoy, las hora y media que tenemos por delante. Pero primero, lo primero, títulos en la jornada de hoy. Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales. Amplia jornada con representantes del sector quienes reclaman cambios legislativos. Y en el ámbito legislativo, la experiencia brasileña. Este lunes a las 15 expondrá Claudio Nazareno, consultor legislativo de la Cámara de Diputados de Brasil, sobre inteligencia artificial. Ley de ATN, lo decíamos, el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley que busca distribuir los aportes del Tesoro de manera automática. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y colega Silvia Rascher, que está desde temprano aquí también en Diputados Televisión. ¿Cómo estás? Gracias por quedarte con nosotros. Bien, muy bien. Acá estamos, como todos los viernes, en este bárbaro programa que conducís, Amanda. Pero compartiendo un rato la información. Exactamente, información importante. Recién salió del horno, como se dice cuando uno cocina. Recién salió del horno. Acaba de entrar la notificación. Pedido de sesión especial solicitado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal y la Coalición Cívica, que piden varios temas, un temario extenso. ¡Epa! Temario extenso comprende los 2 vetos que tiene que tratar la Cámara de Diputados, porque el tercer veto lo tiene que tratar primero el Senado, que es el veto a la ley de emergencia en el Hospital Pediátrico Garrahan y el veto a la ley de aumento de los recursos de las universidades. O sea que lo que se especulaba hasta hace un rato nada más, que podía haber 2 sesiones, acaba de sintetizarse en una sola gran sesión, con muchos otros temas más, pero lo que pasa es que después, debate es importante. Sí, porque después acordate que después va a venir el veto del Senado, el tema de ATN. Entonces, exacto. Por Para eso se divide tiempos en 2 sesiones. Después, el otro tema que incluyeron fue pedidos de interpelaciones a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y supongo yo fechas de emplazamiento para que las comisiones voten, sean convocadas para tratar estos pedidos de resolución para interpelar a un funcionario. Y se trató ya en la Comisión de Discapacidad, se trató en la Comisión de Salud, pero como no se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el emplazamiento está dirigido a esa comisión que dirige Nicolás Mayoral. Y otro emplazamiento también que es importante es el tema del emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, por el tema de los decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Senado, la nueva regulación. Bueno, hay más temas que ahora en un ratito con Silvia seguramente los vamos a repasar, porque también hemos visto, ni bien estábamos empezando el programa, a las 16:30 fue que llegó esta notificación
desde la prensa de la Cámara de Diputados, así que lo vamos a ir desmenuzando en detalle, pero Silvia, también vamos a abordar distintos temas que se estuvieron trabajando en esta semana, ¿no? Exactamente. Como la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar del Defensor del Pueblo. La Argentina no tiene Defensor del Pueblo desde el 2009. Hace 16 años que no hay Defensor del Pueblo. Y se reconfiguró, bueno, sus autoridades ya habían sido nombradas y asumidas, pero bueno, evidentemente hay un empujón de algunas faltas que tiene el Congreso de la Nación, no solamente con el Defensor del Pueblo, también está el Defensor del Público, que está acéfalo tras la renuncia y el fin del mandato de Miriam Lewin, está también acéfala... El tema de la penitenciaría, también del Defensor... Penitenciario. Exactamente, también, que también es un tema importante. Vencido el mandato. Hace años que está vencido. Creo que antes que el Defensor del Pueblo, me parece. O más o menos en esa misma época. Exactamente. Así que hay muchas. Y también los el último fue un radical. Referentes de la AGN, los directores de AGN que son nombrados por la Cámara de Diputados y del Senado, que también es una deuda pendiente. Así que bueno, si hablamos de deuda pendiente, si querés te agrego una. A ver. La Comisión de las Privatizaciones. Y también está pendiente el procurador, la procuración y 2 jueces de la Corte. O sea, muchos pendientes institucionales tiene este Congreso de la Nación. Así que un poco vamos a repasar estas discusiones en relación a la Defensoría del Pueblo, justamente con Silvia, que trajo unas placas espectaculares. Vamos a repasar primero lo que decía el diputado Eduardo Tonioli, justamente diputado de Unión por la Patria de la provincia de Santa Fe, sobre los temas en debate, los vetos presidenciales y lo que ya está convocado para la semana próxima, la sesión. Me parece que era previsible. En estos días se especulaba, no, va a vetar, no va a vetar. Miren, muchachos, no quiero spoilear nada. Todos sabemos que va a vetar absolutamente todo. El programa económico de este gobierno no es permeable a los vaivenes de la opinión pública ni del voto popular. Eso está claro. Hay un proyecto mesiánico de reprimarización de la economía argentina, de extranjerización al máximo de nuestros recursos estratégicos y un intento que el presidente da en llamar la batalla cultural de disciplinar al pueblo argentino, que tiene otra cultura política, otras aspiraciones, que valora la movilidad social ascendente, más allá de opiniones circunstanciales, electorales, etcétera. Un intento por disciplinarlo y convertirlo en un pueblo más parecido al de otros países, incluso de la región o de otros continentes, donde hay un 80% de la sociedad por fuera de cualquier tipo de posibilidad de integrarse, un 20% privilegiado, pero lo que es más grave es el 80% sin voluntad de pelear. Y el pueblo argentino nunca fue eso. Y se empieza a ver, ¿no? Porque yo no me como la galletita esta de que de golpe hay dirigentes políticos que de un día para el otro, después de haber sido extremadamente condescendiente con el gobierno nacional, dicen, no, bueno, ahora estoy ofendido por esto, el otro. Ahí pasa otra cosa. Empiezan a percibir que hay una parte de la población, no menor, que se cansó. La voz del diputado Eduardo Tonioli, aquí en Diputados Televisión, justamente en Quórum, el programa Quórum, que conversando con nuestros colegas sobre la discusión de los vetos. Y también habló aquí en el día de ayer Hugo Yasky, que nos visitó en el piso de Pasos Perdidos, también sobre la actualidad política, el impacto electoral del 7 de septiembre pasado en la provincia de Buenos Aires y sin duda, obviamente, la cuestión que tiene que ver con la educación, que es parte del expertise que tiene Hugo Yasky. Y es un momento difícil, es verdad. Hoy un diario de la capital publicó un gráfico y el título es desde el 2005 nunca los salarios de los docentes estuvieron tan bajos. Y se toma el 2005 porque en ese año se aprobó la ley de financiamiento. Yo en ese momento era secretario general de la CETERA. Habíamos logrado esa ley peleando 3 años en la carpa blanca de los docentes. Y eso hizo que los salarios docentes empezaran a recuperarse. Llegamos al punto en el que estuvimos mejor en el 2016 y después empezamos a bajar, pero ahora la curva casi desciende de manera vertical.
Y así todo no es el único problema ni el más grave que tienen hoy los docentes. Porque hoy volvemos a tener chicos y niñas que van a la escuela con hambre. Cosa que durante mucho tiempo no la veíamos. Y esto es lacerante y tenemos una complejidad social en la escuela que cada vez es más abrumadora. Bueno, el episodio que vivimos ayer, sin ir más lejos, que en otras partes del mundo quizá es más común. Acá creo que es la primera vez que tenemos un episodio como este. Por suerte, se logró contener. Pero bueno, habla de los graves problemas que tenemos los adultos, más que los adolescentes. Porque cuando pasan cosas como esta y estamos discutiendo, como estamos discutiendo hoy en la sociedad, la venta libre de armas, y esto no lo pusieron los adolescentes en la agenda, lo pusieron los que gobiernan, que son adultos, entonces los adultos tenemos que hacernos cargo de que le estamos generando a nuestros jóvenes por lo menos una sociedad que es mucho más difícil para los jóvenes que la que nosotros tuvimos cuando nos tocó ser jóvenes. Las reflexiones de Yasky, justamente ayer fue el Día de las Maestras y los Maestros y hablábamos de la realidad de la educación, en este caso básica, primaria y secundaria, y también venía a cuento de esa situación trágica, compleja que se dio en Mendoza, por suerte sin ninguna persona que haya resultado herida, con una niña muy pequeña que también llegó al colegio con un arma. Así que importante también la reflexión de Hugo Yasky. Vamos a escuchar ahora a el diputado Manuel Aguirre. Él es de la provincia de Corrientes, es de Democracia por Siempre, otro de los bloques que convocó a la sesión del día miércoles a las 13 horas. Va a ser la sesión. Estuvo hablando de la perspectiva de futuro, ¿no? Recordemos que hace poco tiempo fueron las elecciones en Corrientes y que lo que ve el diputado en definitiva es que el Congreso, por la falta de presupuesto, discute proyectos vinculados a los recursos y no tanto a la perspectiva de futuro para una Argentina también de los próximos años. El lunes que se presenta el proyecto, nosotros estamos analizando, todavía no estamos definiendo qué posición vamos a tomar, porque hay dos posturas en principio. Una postura que se haga una sola reunión y otra que se haga dos, continuados. Yo creo que hay que ver qué les importa, si es por temas electorales exclusivamente o si es por un tema institucional o de importancia. Porque si es por temas electorales para tratar de ver quién tiene más poder, yo creo que es un gravísimo error. Por eso es que no comparto muchos temas en que se está tratando, porque no es tiempo de estos temas que son de mucha importancia y de mucha trascendencia estar discutiendo. Hubiésemos estado discutiendo otro proyecto de ley, más bien aquellos proyectos que nos unen y que pensemos para el conjunto de la sociedad, y no aquellos proyectos que a veces interesan solamente a un sector y no a todos los sectores de la sociedad argentina. Esto creo que es lo que se cometió el error, pero hace rato se viene cometiendo este error. Por eso es que hace que se entremezcle entre tema legislativo y el tema electoral, y esto me preocupa mucho también, porque creo que no debería ser de esa manera. En tiempos de esta naturaleza tienen que ser los temas que no generen muchas profundidades. No tiene que ser los temas que tratamos hoy, y la verdad que esto debería ser en tiempos más bien de frialdad, de pensamiento, de tranquilidad y de pensar un futuro para la Argentina, que no lo estamos teniendo, y eso hace que nos genere todos los inconvenientes que estamos teniendo. La reflexión del diputado Manuel Aguirre, bueno, también en un contexto donde parte de la discusión se centra en lo que va a pasar el lunes, cuando el presidente de la Nación presente el presupuesto 2026. Silvia, todavía no se sabe si va a ser en el Congreso, se descarta que sea en el Congreso, o ya nos hubiéramos enterado. No, en el Congreso no es, ya está confirmado que en el Congreso no es. Dijo que la va a grabar a las 5 de la tarde, generalmente los graba o en Casa de Gobierno o en Olivos, la residencia presidencial de Olivos.
y se va a transmitir en el prime time de las 21 horas. Que es la presentación formal del presupuesto, tal como establece la ley de administración La administración financiera. lo que establece es que tiene que mandar el presupuesto. ¿Y la del 15 de septiembre? Es que la tiene que mandar en esa fecha. Lo que no establece quién tiene que venir a explicarlo. Pero dice que antes del 15 tiene que estar acá. Sí, hasta el 15. Sería la segunda vez que lo presenta, este proyecto de presupuesto, que después tiene que hacer una recorrida por la Comisión de Presupuesto. Exactamente, donde tienen que venir tendrían que venir los funcionarios de todas hay una las tradición áreas. que vengan. Sí, hay una tradición que venga el ministro de Economía. Sí. Hace 2 años no sucede eso. Que no es el presidente el que haga la presentación, sino que era el ministro de Economía desde el 83 hasta la fecha, digamos, hasta el 2024. Hasta el 2023, porque fue la última vez que se presentó. Claro, 2023 lo presentó Massa. Massa, exactamente. Fue el último presupuesto que presentó un ministro de Economía. Sí. El año pasado lo presentó Milei y este año lo va a presentar Milei. Y yo creo que va a venir el ministro de Economía, no creo. Nadie lo cree, me parece, No. hasta ahora. Si fuera al stream, carajo, por ahí va, ¿no? Al programa que tienen bueno, ahí en ese evidentemente stream. él lo planteó, me parece de que asumió que no quiere venir al Congreso. Parece que la pasó mal cuando vino a explicar la deuda Hace algunos en el años gobierno atrás. de Cambiemos. Pero la ley no obliga ni a venir ni al presidente ni al ministro. En eso yo me quería referir lo que dice la ley. Sí, lo que se estila es que vengan todos los funcionarios a explicar el presupuesto en la comisión. El que habló de este tema, presupuesto 2026, y con muchas expectativas para que se presente, es Manuel Aguirre. Ayer logramos hablar con él después de las elecciones en Corrientes y se refirió a la necesidad de discutir un presupuesto en el Congreso Nacional. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo el Gobierno Nacional precisamente fue el tema del presupuesto, al no aprobar y al llevar a su forma de trabajo en cuanto a no tener presupuesto. Yo creo que es tiempo en que esto tiene que reverse. Creo que tiene que aprobarse ese presupuesto porque debemos tener certeza sobre qué estamos trabajando y qué vamos a hacer para el país. Nosotros no tenemos obras públicas, la salud está quebrada en todas las provincias, por lo menos en mi provincia está totalmente quebrada. El tema de seguridad no lo manejan ellos tienen 100.000 hombres aproximadamente. Todas las provincias tienen su propia seguridad, en el caso de la provincia de Corrientes tienen su propia seguridad y todas las provincias tienen suyo, que creo que debe estar triplicando y ahora está cuadriplicando, le diría yo, de personal, no tengo el número de eso tampoco, pero esto el gobierno nacional no presta atención a nuestra frontera, a la crisis que tenemos. El tema de la justicia no se ha modificado absolutamente nada, seguimos con la misma justicia, el mismo procedimiento, que yo creo que es un gravísimo error que un juez de primera instancia tenga que entender entre 6 y 7 materias. Ningún abogado, ni por más capaz que sea, no lo va a hacer. Entonces todas estas cosas hay que cambiar. Seguramente se irá cambiando en la medida en que va dando señal de cambio, porque si va repitiendo lo mismo de siempre, es decir, presentar el presupuesto, el 15 de septiembre, como todos los años lo hace, y después se hace del distraído y no se discute estos temas, esto va a ser realmente preocupante. Así que tenemos que empezar a pensar de que para que una sociedad nos acompañe, estemos donde estemos, es que tenemos que generar cambios, pero para mejor calidad, no para peor calidad. Y sí, el 15 de la noche nos vamos a enterar cómo es el proyecto de presupuesto porque ingresa formalmente aquí en la Cámara. A partir del martes vamos a estar analizándolo todos en detalle porque bueno, es un proyecto, lo hablamos. Y yo voy a traer datos del presupuesto porque a mí me gusta el presupuesto, no me solo gusta el las análisis. Variables, ¿no? Porque lo que uno mira al principio es la variable del precio pero después hay que ver cuánto va para educación, cuánto va para salud, cuánto va para planes sociales, cuánto va para defensa, cuánto va para la deuda. Eso va a ser el punto más resaltado seguramente por los sectores opositores. Seguramente también se va a ver una evolución de ese proceso de la deuda porque hubo 2 interrogantes, ¿no? Tanto en el 2024 como en el 2025, si bien se presentaron los proyectos, porque los proyectos fueron formalmente presentados, luego no se discutieron, no lograron llegar a la instancia de la discusión. Se discutieron, pero no llegaron al dictamen. Se discutieron un poquito porque en un día se decidió cortar la discusión. Sí, el 19 Vinieron de noviembre. a presentarlo. Vinieron a presentarlo, pero cuando se estaba discutiendo el dictamen se cortó la discusión. Un tema que me parece que es importante, que se discutió el año pasado y que va a volver este año. Vos calculás la inflación. Sí. Y calculás tu recaudación tributaria. Generalmente hay un excedente
porque la inflación o es más alta y la recaudación sube por la inflación, ¿qué pasa con ese excedente? Eso fue una discusión muy fuerte que se dio el año pasado, porque todos decían, bueno, si el excedente es mayor, que venga el Congreso y definamos ¿A dónde van esos recursos? ¿A dónde van esos recursos? Es otro punto que va a ser importante. Va a ser importante eso y va a ser importante también algunos debates que siempre se repiten y que son trascendentales, que tienen que ver, por ejemplo, con el dinero que se le da a los medios de transporte de las provincias, ¿no? Porque los fideicomisos ya no existen. Ya no existe. El último no hubo plata para las provincias. Ya en el último no había, plata para las provincias, que es un punto que estaban reclamando. Y es lo que se vetó también en algún sentido, la discusión que se reedita hoy con el veto a la ley de coparticipación automática de los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? Porque ahí los dos gobernadores piensan y plantean muchos de los recursos que se recortaron son directamente a las provincias y la recaudación de donde emanan esos recursos existe. Claro, el ATN representa el 1% del Producto Bruto Interno. Entonces, es un dinero importante. Un volumen muy grande. Un volumen y que muy hoy grande. Es discrecional. Hoy lo maneja el gobierno. Teóricamente fue creado para las emergencias, pero después se utilizó para otros fines, pero fue creado para las emergencias. Inclusive el gobierno tuvo su propia propuesta para el tema de los ATN, que después finalmente no se trató en el recinto, pues se trató el dictamen de mayoría que respaldaba la sesión del Senado. Pero el gobierno propuso otra forma de distribución donde se mantenían en manos del Ejecutivo, cómo se iban a distribuir, pero que si quedaba, como está quedando ahora, mucho dinero pendiente. Sin ejecución, ese dinero se iba a distribuir de acuerdo a la coparticipación federal. Pero bueno, no tuvo más que el apoyo de los gobernadores más aliados, pero que ya cada vez son menos. Es una situación que se dio hace algunas semanas atrás, hoy el panorama es otro, y de esto vamos a estar hablando en lo que nos queda de programa, no solamente en el análisis detallado de todos estos temas y los proyectos que también se van a discutir el miércoles a las 13 horas. Es un pedido de sesión por parte de los diferentes bloques opositores. Ahora hay que esperar justamente la convocatoria oficial, pero están dentro de los márgenes, hay más de 10 diputados que lo piden. Así que prepárense para el miércoles. Nos vamos a la pausa y volvemos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados.
Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos y ahora vamos a adentrarnos en un poco de la actividad que tuvo el Congreso, la Cámara de Diputados, en este caso una comisión bicameral que nos sorprendió a todos la semana pasada cuando vimos que estaba programada en la agenda esta reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, porque no era habitual que se reunieran, no veníamos en el radar viendo esto. Parte de eso lo advirtió también la Libertad Avanza cuando le tocó participar de la comisión bicameral, pero ya nos va a contar Silvia Rascher, que hizo unas placas para explicarnos el contexto y qué es esta figura del defensor del pueblo que está dentro de la Constitución Nacional. ¿No es así, Silvia? Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de esta Defensoría del Pueblo, Defensor del Pueblo, que no se nombra desde el año 2009. Hace muchos años que no tenemos defensor del pueblo. En realidad, desde que tienen rango constitucional, tuvimos 2 defensores del pueblo. Por eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. La Defensoría del Pueblo de la Nación adquirió rango constitucional en la reforma de la Constitución de 1994. En esa reforma constitucional, creo que la más importante de este siglo, del siglo pasado, fue, digamos, incluyó muchos institutos nuevos. La consulta popular, la iniciativa, el Consejo de la Magistratura, nos dio autonomía a los porteños, dependíamos de un intendente designado por el Poder Ejecutivo, incluyó muchos, bueno, y aparte... El tercer senador. Bueno, entre todas las normas estuvo lo del defensor del pueblo. La AGN. La AGN. Por ejemplo, los pactos internacionales de derechos humanos. Exactamente, que tienen jerarquía constitucional. Y entonces es muy importante que exista un defensor del pueblo. Era muy de la época, muy en los 90, cuando se veía justamente luego de la crisis de los polos Oriente y Occidente, comunismo, capitalismo, muchos países de Europa y sobre todo también la doctrina norteamericana fue incorporando esta figura particular que es alguien que se ocupa de mediar de algún modo o de acceder también para la ciudadanía sin tener que litigar directamente a distintos aspectos y vulneraciones de los derechos civiles de las personas. Acordate que después de cuando se nombra el defensor del pueblo la primera vez, veníamos de desregular todos los servicios públicos y de las privatizaciones. Es posterior a eso, justamente. Es posterior a eso. Entonces, por eso se le da esa relevancia dentro de la Constitución Nacional, ¿no? Claro, por eso, para que haya una figura que defienda a la gente. Perfecto. Y eso, me decías, después de 16 años se retoma el debate. Bueno, entonces vamos a explicar qué es lo que está pasando. De hace 16 años el Congreso no designa un defensor por diferencias entre los bloques parlamentarios. El último defensor fue Eduardo Mondino. Eduardo Mondino es un cordobés peronista que estuvo 10 años a cargo de la Defensoría. Tuvo una función muy importante y pudo pararse por encima de su, digamos, su perspectiva política. Su opinión política sobre las cosas y sobre las privatizaciones para defender a la gente. Estuvo en ese cargo desde 1999 al 2009. El anterior fue Jorge Mayorano. Vamos a ver nuestra tercera placa. El defensor, uno de los motivos por el cual no tenemos defensor del pueblo, las mayorías que se exigen para su votación. El defensor del pueblo se debe votar con el aval de los 2/3 de los miembros de cada Cámara. Entonces, a veces es difícil alcanzar un consenso. Vamos a ir a la placa número 4 explicando qué hizo la Comisión Bicameral. A ver. La Comisión Bicameral, presidida por un senador radical, Daniel Cronenberger, realizó un cronograma de trabajo para elegir al nuevo defensor de noviembre. Ese cronograma tuvo el aval del radicalismo, obviamente, de Unión por la Patria, pero no de la Libertad Avanza, cuya integrante Lilia Lemoine, diputada por ese espacio, dijo que no había apuro porque hay que hacerlo en una etapa preelectoral. Sí, dijeron que el contexto no daba porque era un momento electoral, ¿no? Pero también, bueno, venimos diciendo que hay deudas que tiene el Congreso y cuando se alcanzan mayorías por ahí se puede dar esta situación. Bueno, teóricamente hoy, pero hoy todavía no fue, el lunes se tiene que publicar en el boletín oficial
los requisitos para que se puedan presentar a concurso público los postulantes. ¿Y cómo va a ser? ¿Hay que recibir propuestas? El tema es así, entre el miércoles 17 de septiembre y el 8 de octubre se van a recibir las propuestas de todos los candidatos que reúnan los requisitos y tendrán que presentar su currículum, sus antecedentes, su certificado de que no tenga denuncias penales. Y antecedentes penales. Antecedentes penales. Después de eso, la comisión bicameral, vamos a la placa número 6, entre los días 13 al 19 de octubre va a recibir las impugnaciones, tendrá que publicar en algún sitio los candidatos. 2 diarios de circulación nacional. Exactamente. Y las impugnaciones o adhesiones de los postulantes. Y el 22 de octubre se reunirá para designar a los que están seleccionados. Parecido como fue todo el tema del defensor del menor y la familia. De los niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Sí. Y además cada postulante tiene que proponer qué va a hacer en ese cargo, ¿no? Exactamente. Va a tener que defender su propuesta. Los preseleccionados van a tener que defender en una audiencia pública, eso lo vamos a hacer en esta próxima placa, que se va a hacer el 29 de octubre, se va a tener que defender, digamos, cuál va a ser su plan de trabajo. Y el 5 de noviembre se tendrán que firmar los dictámenes con los proyectos de resolución que se van a tener que tratar. Ahí va a haber 3 candidatos. Esos 3 candidatos, en el Congreso, cada Cámara tendrá que decidir cuál dentro prefiere, de la terna, cuál es el que prefiere y el que tenga los 2/3 va a ser el que va a ser designado. Es un sistema que hasta ahora no lo vimos, porque hasta ahora generalmente se acordaba entre los partidos, iba al recinto y ya se trataban. Hay que decir que como cambió un poco la composición del Congreso, hoy no se puede hacer de esa manera, se multiplicaron los bloques. No es más bipartidario. Claro, Cuando era bipartidario era mucho más fácil, se acordaban, igual que la AGN, se acordaba. Desde marzo tenemos la AGN paralizada. Exactamente, que es que es el organismo que se encarga de el control de analizar las cuentas públicas. La ejecución presupuestaria. Pero bueno, lo importante es que ya hay fechas, que ya a partir del miércoles 17, día en que va a haber seguramente sesión en esta Cámara, o al menos así se pidió por parte de los diputados de la oposición, va a comenzar el proceso de propuestas de diferentes candidatos y candidatas a ocupar la Defensoría del Pueblo. Sí. Un dato importante que también se dijo en la comisión bicameral, no hace falta ser abogado para ser parte, ser defensor o defensora. Pero sí tener determinados requisitos de ética pública para poder ocupar ese lugar. Eso es muy importante. Exactamente, exactamente. Así que es un proceso que comienza la semana próxima, que acaba de ser aprobado por la mayoría de los integrantes de la oposición en el Congreso y aspiran a mediados de noviembre, fines de noviembre, antes que cambie el año legislativo, tenerlo resuelto. Veremos si se ponen de acuerdo, veremos qué pasa también el 26 de octubre, día de las elecciones, donde en el Congreso cambia la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado, y eso es clave para saber lo que va a pasar en ese último mes de año parlamentario. Y hablábamos del veto que se conoció en estas horas respecto a la ley de ATNs, de aportes del Tesoro Nacional. Vamos a repasar lo que decía el diputado Osvaldo Iancafilo, él es del Movimiento Popular Neuquino, respecto a esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo de la Nación y que ahora el Congreso buscará insistir. Una ley que se aprobó con 143 votos aquí y que hubo 90 en contra. En realidad, nosotros lo que vemos desde acá no es que las provincias grandes de la Argentina, que tienen una representación importante en el Congreso y también son parte de las fuerzas políticas nacionales, vemos que hay cuestiones que no tienen que ver con lo que nos sucede a nosotros en Neuquén, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ATN. Nosotros no acompañamos ese proyecto de ley porque entendemos que también obedece a una cuestión centralista. Cuando vos mirás el reparto de los mismos, es con el coeficiente de coparticipación. Con lo cual Neuquén se ve perjudicado en eso. Nos conviene muchas veces que el gobierno provincial, en una relación madura, nosotros entendemos que hay que dar gobernabilidad, y en esa relación madura que tiene, por ejemplo, el gobernador Rolando Figueroa con el gobierno nacional, creemos que allí se pueden alcanzar mejores acuerdos que lo que puede significar, por ejemplo, esa ley, ¿no?
o por ejemplo lo que ha sido la ley que ya tiene media sanción sobre el impuesto a la transferencia de los combustibles. Aplicar allí un 25% iguales para todas las provincias y el 75% restante con un coeficiente de coparticipación, a nosotros nos perjudica cuando nosotros planteábamos que, por ejemplo, allí habría que hacer una distribución de esos recursos proporcional al consumo de combustible que tiene cada una de las provincias. Y te lo pongo en ejemplo también, para que vos tengas una idea cómo nosotros perdemos respecto de lo que le aporta Neuquén al país y por lo tanto a muchas provincias que con su recaudación propia, con sus recursos propios, no alcanzan a cubrir sus propios gastos. Por ejemplo, nosotros de cada 100 pesos que le aportamos al país y a su Producto Bruto Interno, nos vuelven 51 pesos. En cambio, a Formosa, y es para dar un ejemplo, tengo muchos conocidos y amigos en Formosa, no es por criticar a la provincia, pero es lo que constitucionalmente está hecho y además en una ley, de cada 100 pesos que le aporta al Producto Bruto Interno, le regresan 700. Entonces, nosotros queremos naturalmente discutir esto hacia adelante, porque muchas veces dicen, bueno, Neuquén tiene petróleo, tiene gas, sí, pero el petróleo y gas se va a terminar y nosotros estamos en un proceso de recambio de nuestra matriz productiva y naturalmente cuando eso se termine vamos a perjudicar justamente a Neuquén y a sus futuras generaciones porque hay una ley de coparticipación a nuestro entender injusta. Me decía Silvia que esta es la postura también de uno de los diputados que no acompañó esta votación. Me parece que no acompañó. Lo tengo que chequear. Pero bueno, la discusión también está en que algunos diputados están planteando esta desproporción que se da por también por la distribución automática de los ATN y con respecto a lo que reciben de coparticipación, ¿no? Es en ese entre vínculo. los que tienen las grandes provincias con las provincias chicas. Ahí está uno de los problemas. Por eso en el tema de distribución de combustibles se previó que el 25% de esa recaudación vaya a las provincias, sí, y que no se distribuya por la coparticipación. Claro. Sino con otro mecanismo. Después otra parte sí se va a distribuir por la coparticipación. Bueno, pero eso todavía quedó pendiente acá para que se apruebe. Quedó pendiente para que se trate. Así que ahí también se previó una parte nada más de lo posible de la coparticipación, sobre todo porque es una queja de los gobernadores que parte de los recursos que son coparticipación automática o que estaban dentro de los fideicomisos fueron eliminados y esos recursos absorbidos por el gobierno central, recursos que generan todos los argentinos y las argentinas y que debería ser entonces coparticipable como la mayoría de los impuestos porque eran impuestos con asignación específica, ¿no? Exactamente. Esa parte de la discusión. También el diputado Osvaldo Iancafilo estuvo analizando el veto al financiamiento universitario y también habló aquí en Diputados Televisión al respecto. Nosotros estamos siguiendo una línea de trabajo de manera permanente en ese diálogo que tenemos con el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, y siempre hemos sido coherentes, ¿no? Ni de un lado ni del otro lado de la grieta nacional que se define allí en Buenos Aires y que muchas veces desde las provincias lo vemos como espectáculos lamentables. Y nosotros en ese sentido decimos, ninguna de las consignas o causas nobles que se han tratado en el Congreso, nosotros tenemos una posición político-partidaria fijada, ni las usamos como una bandera política, ¿no? Porque quienes han gobernado el país los últimos 40 años son los mismos, o sea, se han ido intercambiando el poder y la Argentina siempre está en crisis que parece que son cíclicas, ¿no? Entonces, en función de esto y con esta aclaración, decirte que nosotros acompañamos lo que fue presupuesto universitario, porque consideramos que no es bueno que la Argentina no tenga presupuesto aprobado. Tenemos uno prorrogado del 2023 sobre el 2024, el 2025, eso retrasa partidas. Ahora, nosotros en la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Neuquén, hemos hablado con sus autoridades, ellos nos han mostrado cómo ha evolucionado el presupuesto universitario en los últimos 15 años, por ejemplo, y nunca ha ido de la mano de la inflación. De hecho, en el 2023 hubo un recorte de 70.000 millones de pesos para las universidades, con lo cual digo, ni de un lado ni del otro lado de la grieta pueden de alguna manera justificarse respecto de la defensa de la educación pública universitaria, pero eso no quiere decir que la universidad hoy esté pasando una situación compleja, con lo cual vamos a acompañar la insistencia de la ley que votamos, y por otro lado, emergencia pediátrica, tal cual lo decías vos, y que contiene algo
que para nosotros es sumamente importante, como Hospital Garrahan. Tenemos en Neuquén una experiencia muy buena con el hospital cada vez que hay derivaciones de nuestro sistema de salud allí, pero también yo he destacado, por ejemplo, lo que han sido las dificultades específicas del aprendizaje. Nosotros aquí atravesamos, me tocó trabajar de manera conjunta con, por ejemplo, el doctor Hugo Arroyo y todo el equipo de psicólogos, psicopedagogos ahí en el Hospital Garrahan, lo que fue dislexia, hace ya unos 8 o 10 años aproximadamente, cuando nosotros sabíamos que era un tema que no estaba en la opinión pública, no se sabía mucho, pero la detección temprana, por ejemplo, de esas dificultades específicas del aprendizaje, que no son discapacidades, sino tienen que ver concretamente con una situación que se tiene que atender a edad temprana para que nuestros hijos, niños, niñas, no sufran en la escuela muchas veces problemas atento a que no hay un diagnóstico temprano. Entonces, conocemos del Hospital Garrahan y creemos que ninguno de los dos temas tiene que estar supeditado a auditorías o controles. Nosotros estamos de acuerdo con esas auditorías y controles, pero criticamos que no hay un plan de contingencia para poder atender justamente esos temas mientras los controles se van desarrollando. Diputado Ian Cafilo haciendo su análisis de ese veto del presidente de la Nación, del Ejecutivo Nacional, a una ley que había sido aprobada también hace relativamente poco en el Congreso de la Nación. ¿Vos me querías decir Quiero algo? aclarar algo. El diputado en el tema Garrahan votó a favor. Sí. En el tema universidades votó a favor también. Sí. Y en el tema de Atene, donde hubo varios gobernadores que respaldaron la propuesta del gobierno, que era un dictamen de minoría, se ausentó. Ah, al momento de votar estuvo ausente. Bien la aclaración, buenísimo. Hay que ver qué hacen el veto. Ah, bueno, esa es otras mayorías. Sí. Por lo menos hay que decir que tiene un buen plafón por ahora el Ejecutivo Nacional con 90 votos en contra de esa ley, ¿no? Sí, y tiene mal pronóstico en el tema Garrahan. Yo creo que Garrahan, Vos querés creer, elijo creer que el Garrahan va a ser insistido, podríamos decir. No, yo estoy convencida que va a ser insistido. Bueno, dijiste lo mismo con discapacidad y así fue. Así que universidades tengo más dudas, pero la voz de la experiencia late ahí en Silvia. Y aparte tuvieron 2/3 en el tema de Garrahan, por eso, no en universidades. Y le faltó uno, ¿no? Ahí. 2. 1 o 2. Vamos a ver lo que decía Marcela Campagnoli, también diputada nacional, en este caso de la coalición cívica de la Provincia de Buenos Aires, al respecto de los vetos y del debate presupuestario. Por supuesto, los vetos tienen que ver con la ley que da más presupuesto a las universidades y al Garrahan. Soltarle la mano como hoy está vetando nuevamente la ley de financiamiento de emergencia pediátrica para el Garrahan, el financiamiento universitario. Argentina fue un país orgulloso de su tradición, es decir, nuestros padres, yo misma, se han formado en la universidad pública. El sistema de salud público de Argentina es un ejemplo en el mundo, no acá en Argentina y en el Mercosur, en el mundo, claro. por la calidad de sus médicos, por la calidad del sistema de salud. Y hoy lo que está buscando es desfinanciarlo, es decir, dejar en banda a un montón de niños del interior del país, porque el Garrahan no atiende cuestiones febrículas, atiende casos complejos de salud. Entonces, no se entiende, yo entiendo que, como decía antes, el equilibrio fiscal, pero no es a base de todo. Vos tenés que establecer prioridades. El lunes el presidente va a anunciar el presupuesto. Es ahí donde se tienen que discutir qué prioridades. Donde el gobierno dice voy a recaudar tanto y lo voy a aplicar de esta forma. Y uno puede, siendo representante del pueblo, discutir, no, me parece que se está excediendo en esto, tiene que repartir acá. Esperemos que la comisión de presupuesto esté abierta, porque el año pasado la cerraron el 7 de noviembre para que no se discutiera más el presupuesto. Bueno, esperemos que este año se pueda discutir. La expectativa de la diputada Campagnoli se suma a todas las voces que escuchamos en la jornada del día de hoy, resumidamente, sobre el presupuesto 2026, ¿no? La falta de presupuesto por 2 años consecutivos ha generado muchas discusiones dentro del Congreso que tienen que ver con recursos económicos, ¿no? Leyes que buscan actualizar en función a la inflación que también hubo durante este periodo del año, una actualización acorde a esos aumentos, ¿no? Que tanto en el caso de las universidades como de los trabajadores del Garrahan, todos fueron denunciando cuando pasaron por el Congreso de la Nación, más allá de las manifestaciones públicas, que se habían generado aumentos, pero que no empataban a la inflación. Exactamente, ellos quieren una compensación
entre la inflación del 2023 a la fecha y los aumentos que le otorgaron. Exacto. Y en el caso de universidades están pidiendo también un dinero extra para las carreras estratégicas y están pidiendo tener un sistema de actualización por la inflación a partir del momento que se actualicen los salarios, los docentes y no docentes, ahí se aplique el IPC cada 3 meses. O sea, que sea automático, ¿no? Un poco también para que las casas de estudio, en este caso, puedan prever un poco más claramente en qué invertir y cómo, bueno, desarrollar un proceso que no tiene que ver solo con los salarios docentes, que es la mayor parte de los recursos que se lleva a la universidad, pero también la infraestructura, la sostenibilidad del desarrollo para mejorar la tecnología, porque si tienen que destinar todos los recursos a la sostenibilidad diaria, no pueden invertir en nueva tecnología, nuevos recursos o incluso para mejorar las condiciones de las investigaciones y para los investigadores que tienen cada una de las universidades. Hay que recordar que hay laboratorios, hay hospitales y hay también centros de desarrollo e investigación productiva, así que es mucho lo que abarca el Sistema Universitario Nacional, que se fue ampliando en los últimos años. Vamos a volver con todo esto en minutos nada más, nos vamos rápidamente a la pausa. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, ya cerrando esta semana con mucha actividad en la Cámara de Diputados, la semana posterior a la elección en la provincia de Buenos Aires, que ya encamina un poco la perspectiva hacia lo que será el 26 de octubre. Para la semana que viene, ya les habíamos anticipado al inicio del programa, está el pedido de sesión de la oposición con varios temas. A las 13 horas quieren hacer la reunión de comisión. Silvia, también está la búsqueda de crear una comisión por el fentanilo contaminado, ¿no? Bueno, pero justo es en el mismo horario de sesión y siempre tiene la prioridad la sesión.
Digamos, la oposición va a tener que juntar quórum, que lo tiene asegurado. Con los que convocan, por lo menos, llegan a 131, 132 y están todos presentes. Están todos presentes y tienen los votos y van a ir los provinciales también, porque hay dos temas que les interesan mucho a la oposición. El veto al Garrahan y el veto a las universidades. Y después hay otro conjunto de temas que son más emplazamientos. Emplazada la comisión para que saque dictamen sobre la creación de la comisión investigadora sobre el fentanilo, aunque la justicia ha avanzado mucho en la investigación. Después tenemos Pero hay también cierto compromiso con las víctimas, ¿no? con las víctimas. Que estuvieron presentes, reclamaron Sí. que el Congreso escuche, que sea un lugar donde se pueda reunir información y no sentirse tan afuera de este proceso, porque en la justicia se tramita de una manera diferente, ¿no? No son las víctimas las que están presentes, sino a través de sus abogados. Por la ley de víctimas tienen la posibilidad de ser querellantes, pero no es el mismo rol, ¿no? Aparte, Acá. esta comisión investigadora va a abrir que el Congreso también avance con otros tipos de regulaciones sobre el control de determinadas drogas. Por ejemplo, analizar cómo funciona la ANMAT, Exactamente. que es uno de los puntos que por lo menos la semana pasada quisieron expresar. Exactamente, es uno de los puntos que se va a tratar en la comisión. Después tenemos también la ley aprobada en el Senado que cambia la regulación de los DNU. Esa ley fue aprobada a instancias de Cristina Fernández de Kirchner para ayudar a blindar los decretos de necesidad y urgencia en ese momento del expresidente Néstor Kirchner. Cuando el Congreso tenía mitad de diputados radicales y mitad de diputados peronistas. Pero tengo que decir una cosa, la usaron todos los gobiernos. Y sí, claro. Todos, y ahora La Libertad Avanza no la quiere, pero la usaron todos los gobiernos. Daría la sensación de que nos pasamos siempre de un extremo al otro. Sí. Como que era esta muy beneficiosa para el gobierno de turno y la otra muy perjudicial. Capaz que alguna vez tengamos un poco más de equilibrio. Un poco más de, no solo de equilibrio, sino que me parece que un poco más de políticas de Estado en determinados temas. Lo que pasa es que también lo que sucedió con las leyes el más 2023, constitucionales, a final del 2023, tiene que ver con un DNU que modificó estructuralmente muchas leyes en un solo acto administrativo. Bueno, es uno de los temas que plantea la ley también. Esta discusión. Es uno de los temas que plantea la ley, cuántos proyectos de ley pueden estar incluidos adentro de un solo DNU. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos que ir yendo, nos tenemos que ir, ¿no? Ahora vamos a conectarnos directamente a La Pampa, que tenemos a nuestro entrevistado ya del otro lado. Le agradecemos al diputado Martín Maquieira que nos atienda. Hace bastante que no teníamos la oportunidad de conversar. ¿Cómo estás, Martín? Aquí estamos Amanda Alma y Silvia Rascher para terminar este viernes de una semana intensa en el Congreso. Buenas Amanda, tardes. Bien, muy bien, Silvia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo están ahí en la provincia? Bueno, hoy yo me encuentro en Buenos Aires porque hace un ratito rendí mi tesis de maestría, así que terminé. Bien, felicitaciones. La rendí acá en Buenos Aires, así que ya mañana volveré para la provincia. ¿De qué fue la tesis y de qué es la maestría? Hice una maestría en la Universidad Austral en gas y petróleo y la tesis lo que queríamos corroborar es la posibilidad de poder producir hidrocarburos con menor emisiones de metano. Hicimos un relevamiento en distintas empresas que están radicadas en Argentina, en la experiencia internacional, y se logró comprobar que es posible producir con menor impacto ambiental y que eso no va en contra tampoco del aprovechamiento de los recursos naturales y, por supuesto, de la productividad de la empresa. Así que, bueno, fueron varios meses de trabajo y muy contento de haber aprobado. Bueno, me alegro mucho. Felicitaciones por aprobar. Esperamos ahora la publicación, ¿no? Para que pueda circular ese material y llegar justamente a los destinatarios que son no solamente las empresas que intentan invertir o que buscan su inversión en hidrocarburos, sino también socializar la información para que también la ciudadanía pueda reclamar, ¿no? Que sea en esa línea, porque las experiencias de contaminación por la extracción de este tipo de recursos natural no tiene buenos antecedentes, ¿no? En general es muy contaminante, así que, bueno, ya te comprometemos a que lo difundas para que todos podamos acceder a esa información. Y hablando de energías, se firmó dictamen, vos sos autor de uno de los proyectos, se firmó dictamen finalmente, retomaron la discusión del hidrógeno verde. Estuvimos todos un poco sorprendidos, ¿no? Que se retomara en un contexto de debate de otras discusiones que permita, bueno, llegar a consensos y avanzar. Contanos un poco de qué se trata
esta discusión y después, bueno, conversamos un poco más en detalle de la construcción de mayorías. Exactamente, bueno, dictaminamos esta semana dos proyectos muy importantes en el sector energético. Uno fue el hidrógeno renovable de bajas emisiones y el otro la prórroga de la estabilidad tributaria de la Ley de Energías Renovables que termina este año, digamos, la estabilidad tributaria. Y en ese sentido, en lo que es hidrógeno, se venía trabajando ya hace, bueno, del año pasado, ¿no? Se hicieron 3 reuniones informativas hacia el final del año pasado. Tuvimos distintos, por supuesto, actores de las cámaras empresariales, desde las ONGs, desde los gobiernos provinciales, como el gobierno de Chubut, o el gobierno de Mendoza, de Tierra del Fuego, que participaron en esta discusión. Hubo varios foros de discusión, en fin, se viene trabajando y hablando hace muchos años, porque todos los espacios tienen un proyecto de hidrógeno, algunos por colores, ¿no? Como verde, rosa y demás. El nuestro planteaba hidrógeno, un marco normativo para el hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Y este año, si bien no tuvimos ninguna reunión por este tema, porque ya lo habíamos debatido, sí hubo muchas reuniones de asesores, 3 de hecho, donde fueron planteándose modificaciones y logramos este proyecto que lo que busca es crear un marco normativo para el hidrógeno para que sea en la próxima década puede llegar a ser un vector energético que suplante o se complemente con los combustibles fósiles pero que tiene menor impacto ambiental en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que hacemos es que Argentina se prepare para eso. Un proceso que también está teniendo Chile y Brasil con su legislación. Bueno, Argentina comenzó también a estar en esa discusión. Y además del marco normativo que establece la servidumbre de paso, que establece distintas regulaciones en cuanto a la autoridad de aplicación, al fomento de esta industria, abre la posibilidad de poder adherir al régimen de grandes inversiones, al RIGI, con una ventana de 5 años, porque son inversiones que a partir de la próxima década pueden empezar a darse. Claro. ¿Por qué no se pudo llegar a un dictamen único con el Unión por la Patria, que también tenía su propio proyecto? Bueno, yo también un poco me lo pregunto, porque la realidad es que los asesores de Unión por la Patria y de todos los bloques hicieron un gran trabajo, aportaron a sus ideas. De hecho, al proyecto que yo presenté hace un mes más o menos, que fue la conclusión de todo este trabajo de tantos meses y de más de un año, lo han firmado diputados de Unión por la Patria. Yo entiendo que naturalmente en esta etapa de electoral, bueno, por supuesto, priman quizás las posturas partidarias y lo entiendo, ¿no? El Congreso es parte de eso, y por eso no acompañaron con su firma. Pero bueno, yo ya lo dije en la comisión, estamos abiertos a seguir escuchando sugerencias. En el fondo, los dos proyectos no tienen mucha diferencia porque todos propiciamos un marco normativo para el hidrógeno, pero bueno, esperamos que si esto llega al recinto, poder contar con el acompañamiento, ojalá de todos los bloques. ¿Y cómo viene esa expectativa? Porque, bueno, entramos ya en una etapa final del año legislativo, el lunes se presenta el presupuesto, que es el tema central de esta segunda parte. Sabemos, igual todos los que trabajamos aquí en la Cámara hace mucho tiempo, que la discusión del presupuesto va a ser después del recambio parlamentario seguramente, pero ¿cómo ves que se inserta este debate en estos meses que quedan, ¿no? Lo que queda de septiembre, octubre y hasta el 20 de noviembre tienen posibilidad de avanzar. Bueno, habiendo dictaminado ya los dos proyectos, estamos empezando a trabajar con aquellos bloques que habían planteado alguna disidencia, habían planteado alguna modificación, no quizás en las reuniones previas, sino en la misma comisión, para intentar buscar ese número. También, por supuesto, hablaremos con todos los diputados, ¿no? Con todos los bloques para ver si llega a haber alguna modificación más en el recinto, que por supuesto se hace más engorroso, pero si hay que cambiar algún punto, alguna modificación. Estamos abiertos a hacerlo y seguramente buscar, ojalá antes de fin de año, para que no caiga el dictamen después de la elección de octubre, seguramente, porque digamos, cada uno tendrá su discusión y no quiero que una ley energética pase por una discusión partidaria. Ojalá en noviembre podamos conseguir el número para avanzar en una sesión donde se debatan estos dos temas y bueno, seguramente otros temas de consenso que pueden haber quedado en el año de dictaminar. Exactamente. Y yendo al tema electoral, ¿cómo viviste vos lo que pasó en el último domingo con la elección bonaerense?
Bueno, creo a ver, viéndolo desde La Pampa, ¿no? Yo no Sí. estuve en el territorio, no conozco mucho cada una de las localidades o qué estaba pasando en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, naturalmente en algunas localidades son parecidas a mi provincia, sobre todo ahí al oeste de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa, naturalmente. Y se vio con sorpresa, por supuesto, la gran diferencia que hubo entre el oficialismo y la oposición, el oficialismo nacional y, en este caso, el oficialismo provincial, ¿no? Entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Y naturalmente también que no haya habido un otro tercer actor, ¿no? Se vio una polarización natural que quizás otros divisaban que podía haber un sector de centro que pueda, digamos, hacer una elección de 15 a 20 puntos y posicionarse como una alternativa. Con lo cual nos deja parado octubre, por lo menos en esa provincia, y si se podría asimilar quizás a alguna otra, con la posibilidad de que, bueno, se vuelva a polarizar el resultado. Yo creo que el oficialismo nacional, La Libertad Avanza, va a mejorar la elección. Bueno, nosotros íbamos, por supuesto, en un frente electoral, el PRO también era parte de esa Sí. elección y en muchas provincias también. Yo creo que se va a mejorar el resultado electoral, que va a haber mayor participación y que tiene La Libertad Avanza y el PRO posibilidades de ganar en muchas provincias, y en otras puede ser que no lo haga, pero creo que el electorado va a apostar nuevamente a este cambio y no a volver al pasado, pero bueno, veremos, por supuesto, la gente es sabia al votar y hay que aprender de los mensajes que da. Diputado, la semana que viene está convocada una sesión, por lo menos pedida por distintos sectores de la oposición, por los vetos que se conocieron en el día de ayer a la ley que otorga mayor presupuesto al Garrahan y a las universidades. ¿Cuál es la postura que va a afrontar personalmente, o si ya discutieron la posibilidad dentro del bloque de que se da este veto, ¿no? O sea, la sesión fue convocada ahora, pero si ya habían conversado de este escenario. Sí, exactamente. Nosotros, bueno, lo tendremos que discutir, por supuesto, en el bloque, la postura del bloque, pero naturalmente a las dos iniciativas hemos votado contrariamente, con lo cual, por lo menos de mi lado, digamos, yo soy coherente con lo que voto y con los argumentos que encuentro en cada una de las leyes. Seguramente la gran mayoría de nuestro espacio acompañe los vetos del presidente, porque uno no puede ser incoherente con lo que ya votó y con los argumentos que tenía en ese momento, pero es algo que discutiremos seguramente en la reunión de bloque del martes. Bueno, muchas gracias, diputado, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Nuevamente felicitaciones por este nuevo paso en su carrera universitaria y profesional también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Martín Maquieira aquí compartiendo con nosotros. Silvia, ya al final casi del programa. Sí. Bueno, él es un diputado del PRO, ¿no? Y mantiene la postura de acompañar al gobierno nacional en este acuerdo que se ha hecho a nivel... Está dentro de los del PRO que está Sí. de acuerdo con la alianza. A nivel nacional, decíamos eso, no todo el PRO está dentro del bloque tan de acuerdo, tan afín. Sí. La gran mayoría igual vota en consecuencia con esa decisión de unidad. O se ausenta alianza. a veces. O a veces se ausenta justo en ese momento de la votación, ¿no? Sí, exactamente, porque eso es lo que ha pasado en la última votación. En el Garrahan pasó y en las universidades más todavía. Que parte del PRO no estuvo presente en el momento de la votación. En la discusión sobre universidades hubo 12 ausentes, hubo 90 Atenes, 12 ausentes. Hay que ver ahora cómo va a avanzar también en esta discusión la cantidad de ausentes que hubo en el momento de debatir el proyecto universitario y la ampliación también presupuestaria para el Garrahan. Pero son claves. Igual si tienen... Bueno, veremos cómo se va a desarrollar la semana que viene y cómo van a acompañar también otra discusión que tiene que ver con la creación de la Comisión de Fentanilo, porque, como decía Silvia, estaba prevista, en la agenda lo van a ver para el miércoles 17 de septiembre a las 14 horas, una reunión conjunta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos y Pero Asuntos van a tener que Constitucionales, suspenderla. que se va a tener que suspender, pero este es el compromiso que asumió tanto Silvia Lospenato como Silvana Giudice, ambas del PRO, ante la Comisión de Peticiones la semana pasada para hablar con Nicolás Mayorazzi que convoque. Fue bueno la gestión, digamos, porque la convocatoria esté más allá que se suspenda por la sesión. Exactamente, y después seguro que va a haber un emplazamiento dentro de la
sesión para que se ponga fecha de dictamen. O por ahí negocian, ¿quién te dice antes que se reúne más temprano el mismo miércoles? Ha pasado, la sesión quieren convocarla para la 1 de la tarde, por ahí si se juntan a las 11 de la mañana ya resuelven y ese tema sale de la agenda también. Exactamente. Algo que puede pasar en las próximas horas. Pero el lunes, decíamos en los títulos, 15 de septiembre vamos a estar esperando el presupuesto, pero aquí en la Cámara Baja a las 3 de la tarde va a haber un evento importante que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito parlamentario. Va a haber una conferencia, van a hablar sobre la experiencia en Brasil y va a estar a cargo de Claudio Nazareno, que es un consultor legislativo de la Cámara de Diputados de Brasil. Para el martes 16 de septiembre a las 12 del mediodía va a haber reunión de la Comisión de Discapacidad. Daniel Arroyo, que deja este año el Parlamento, le está dando a la Comisión de Discapacidad muy fuertemente, sobre todo después de la insistencia de la ley de... Creo que están haciendo un control a ver si se aplica, no se aplica. De la ley de emergencia, Sí, ¿no? Y sí. además también quieren resolver qué pasa con las pensiones, que ya fueron dadas de Exactamente. baja, que son más de 100.000. Lo que pasa es que la comisión lo puede tratar, pero hace falta otras comisiones. Presupuesto sobre Presupuesto. todo, que va a estar ocupado en otra cosa. Sí. 14 horas, ciencia, tecnología e innovación productiva, marco legal para el desarrollo, implementación y el uso responsable de sistemas de inteligencia artificial. Sí. Van a hablar del Código Civil y del Código Penal de la Nación. Hay proyectos de declaración y de resolución que van a tratar también. Y 14:30, una comisión que hace mucho que no se reúne, que es la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Tuvieron un épico momento con la ley de humedales que no se aprobó finalmente en el Pero Congreso. eso fue hace tiempo. No tanto tiempo. Es verdad que en Argentina 2023, ¿no? parece que 2 años atrás es un montón, Sí. pero hubo un momento donde Sí, fue no- álgido el debate. Álgido porque había una interna entre en el peronismo, porque había muchos gobernadores que rechazaban la ley. Obvio, pero no van a hablar de esto, no van a hablar de humedales, No, eso van a queda hablar para de otra cosa. un Proyecto marco de ley, regulatorio. claro, marco regulatorio sobre el convenio de Brasilia, que es algo que también está pendiente. Y también una reunión que tiene que ver con el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, que se suscribió allá por el año 2016. Y esto que les decíamos, la idea de avanzar con la creación de la comisión por el control del fentanilo. Pero también suceden otras cosas, siempre les contamos, hay otras actividades aquí en el Congreso, no todo es discusión de ideas políticas o de proyectos de ley, hay espacio para las actividades culturales y obviamente el 11 de septiembre es el Día de los Maestros y las Maestras, se conmemora justamente a Faustino Sarmiento, que es el referente del sistema educativo Exactamente. público de la Argentina, que además fue presidente, fue senador, fue quien incorporó a la Argentina a las maestras normalistas que vinieron desde Estados Unidos, una experiencia muy importante, a educar a los argentinos, a llevar a todos los rincones de la Argentina la educación básica. Y hubo un evento musical que es importante, un musical histórico, Sarmiento, Un hombre de dos mundos, un ciclo de musicales históricos que vienen promoviendo desde la Dirección de Cultura, Museos y Extensión Federal, junto al Museo Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación, que conmemora distintas fechas patrias. Hubo una también por Güemes, hace un tiempo atrás, ahí vemos caracterizado al viejo Sarmiento, el que conocemos todos, un poco pelado, pero el de los retratos, ¿no? De las escuelas, del himno a Sarmiento, y uno de los principales próceres de la Argentina, que si bien tiene un día de conmemoración y de saludo a quienes ejercen la docencia, no es feriado nacional. Uno de los principales próceres de la Argentina en términos de la masificación del ingreso masivo de los jóvenes, niños y niñas de la Argentina a la educación formal, es todavía hoy, bueno, uno de los próceres a los que debemos homenajear de una manera por ahí un poco más categórica. Exactamente. ¿No? Estaría bueno que tenga su... Septiembre no tiene feriado nacional. No, podríamos Sería bueno incorporarlo. que Sarmiento sea reconocido, porque no es ya tanto de la independencia, sino de la consolidación del Estado argentino y de la construcción también. Ahí vemos a la directora de Flavia Alemán. Flavia Alemán, la directora de Cultura de acá de la Cámara, disfrutando de este evento en Pasos Perdidos, junto con muchos invitados e invitadas que estuvieron presentes
Pero bueno, Sarmiento también de la generación del 80, Sí. presidente de la Nación en esa época, senador nacional y promotor de la educación argentina. Hay un libro sobre las maestras normalistas súper importante, súper interesante, y también hay un documental muy lindo en Canal Encuentro, en Cinear, que recuerda esa gesta de llevar a todo el territorio nacional esta educación que antes se hacía, bueno, mucho en las iglesias y puertas adentro de las casas. Los sectores adinerados eran los que accedían a la educación letrada y eran ellos los que, bueno, accedían con maestros particulares. Con la política de Sarmiento y la ley de educación básica para el pueblo. Se hace la educación en las instituciones escolares, ¿no? Que los niños y las niñas salgan de sus casas, tengan un tiempo en otro ámbito, especialmente constituido. Es muy bueno eso, fue muy bueno. Fue fundamental, y también luego las luchas para que se mantenga la educación laica, sobre todo, ¿no? Que haya promoción desde el Estado. Hoy hablábamos justamente en estos días con quienes llevan adelante las tareas educativas, lo complejo que es en un mundo altamente tecnificado. Silvia, llegamos al final. Bueno, nos veremos el próximo viernes, igual en el Congreso siempre. Nos vemos en la sala de periodistas, siempre nos sentamos cerca, pero en los pasillos del Congreso, y el miércoles, si se concreta la sesión, también estaremos ahí. Disfruten del fin de semana, nos reencontramos el lunes a las 16:30 aquí en Pasos Perdidos, pero ustedes sigan con la continuidad informativa de Diputados Televisión.